Ahí está. ¿Estamos todos conectados? Sí. Falta alguno, Bueno, pero eh, estamos ahí. va- vamos para adelante con esta clase que por ahí se va a hacer un poco larga, pero necesaria. La ley de la que vamos a hablar es la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, con el decreto reglamentario 603 del 2013 y con las resoluciones, la 715 de 2019. ¿Entendieron algo de lo que dije? Imposible. No. Antiguamente teníamos la ley de salud mental que lo que hacía era proteger a la persona de sí mismo, de dañarse a sí mismo y de dañar a otros. Es decir, había toda una tarea que tenía que ver con los tratamientos intramuros en los neuropsiquiátricos y en los manicomios. La cosa más o menos fue así. Había aparecido una idea con estas características en los grupos de reducción de daño de Latinoamérica. Había empezado Colombia con esto. Y no sé si me escuchan bien. ¿Me Sí, escuchan sí, bien? perfecto. Y acá en Argentina toma esto Leonardo Korbach, que es un diputado que fue en ese momento diputado nacional por Tierra del Fuego, un hombre de Lilita Carrió que se va a mudar hacia los brazos de Aníbal Fernández en ese momento. Y la idea fue presentar este proyecto de ley que yo lo denominé como la ley de salud mental es una locura, cuando era proyecto. Le avisé a los centros de rehabilitación y a los neuropsiquiátricos que sobrevenía esto, después de esto, el cierre. Pero nadie me dio ni 5 de pelota porque siempre consideraron que yo soy un gordo pelotudo. Entonces nadie me dio ni 5 de pelota. Los centros de rehabilitación siguieron su camino sin hacer absolutamente nada para frenar esto. Y quienes, bueno, tenían esta idea, aprovecharon el silencio para avanzar. Leonardo Gorbach, y yo voy a ir leyendo la ley, y Leonardo Gorbach necesito que entiendan que es un señor que no tiene hijos. Por lo tanto, no mide las cuestiones de drogas respecto de familia. Él, al igual que Eugenio Zaffaroni, tienen inclinaciones sexuales diferentes y entienden al consumidor de drogas como un elemento necesario para llevárselo a la cama. Claro. Quiero ser clarito con esto. Sí. Porque si no, no se entiende desde qué lugar estos tipos hacen lo que hacen. Claro. Esto lo va a votar diputados a libro cerrado y Senado a libro cerrado. En 2011, esto que voy a leer era ley. Después vino la reglamentación, que fue la 603. Estamos hablando en estos casos del gobierno de Cristina Kirchner. En el 19, con la reglamentación 715, perdón, no era reglamentación, era resolución 715, se da la figura para la extinción definitiva de todos los centros de rehabilitación de adictos y de todos los neuropsiquiátricos del país. Hubo una serie de discusiones, armamos una marcha, dimos pelea, fueron para atrás, pero la ley, entre otras cosas, impone la desaparición de todos los espacios de rehabilitación a los que llama en la norma jurídica monovalentes. Por lo tanto, la situación de los centros de rehabilitación penden de un hilo. Y el hilo tiene que ver con los permisos de los ministerios de salud
para que estos espacios sigan adelante. Entonces, la cuestión es ir uno por uno discutiendo en los ministerios de salud de cada una de las provincias si está bien o no está bien otorgado el permiso para que estas instituciones trabajen con el tema adicción. Y así van cerrando una por una todas. ¿Te gustó? No te gustó. No te gustó. Bueno, entonces vamos a ir de a poquito desarrollando. Voy a leer algunos textos que para mí son importantes que los tengan presentes. Y yo lo que siempre insisto, que en ningún caso me creas plenamente a mí sobre lo que te digo. Que vos con tu criterio busques la norma, la leas, la marques, la analices y saques también tu propia conclusión. Porque si no, yo lo que estoy haciendo acá es guiándote políticamente. Y a mí lo que me interesa es que vos como madre te pares frente al mundo y digas, esto es una mierda. Pero por tu propia convicción. ¿Viste esos que reportean cuando van a las marchas? Y digo, ¿usted por qué está marchando? Y no tengo idea, qué sé yo, a mí me trajo mi primo. Yo lo que necesito que vos entiendas lo que está pasando como madre y que puedas tomar tus propias decisiones en cuanto al tema de hablar de este tema cuando te toque hablar, si es que te toca. Dice el artículo 4 de la Ley de Salud Mental. Las adicciones deben ser abordadas como parte integral de las políticas de salud mental. Las personas con uso problemático de drogas legales e ilegales tienen todos los derechos y garantías que se establecen en la presente ley en su relación con los servicios de salud. ¿Se entendió? No se entendió. Es decir, las personas con problemas de adicción a drogas legales o a drogas ilegales tienen todos los derechos y garantías. ¿Qué significa esto? Juan tiene todo el derecho a consumir, si quiere consumir, y no puede ser molestado por su consumo de drogas. Si está caído en la calle, producto del consumo de drogas, habrá que acercarse y preguntarle, ¿querés ser atendido? Y él decidirá. Esto es lo mismo que encontrar un accidentado en la esquina de Callao y Entre Ríos, ahí en Rivadavia y Callao, frente al Congreso Nacional, adentro del auto sangrando, y voy, me acerco y le digo, perdón, ¿querés ser atendido? Che, este muchacho no contesta. Respira, parece que está desmayado. ¿Qué hago? ¿Lo despierto? Esto es. Este es el primer dato, derribando el artículo 4 de la Ley de Salud Mental, que es lo que vengo buscando hace años. El tema adicciones quedaría fuera de la Ley de Salud Mental. El problema es que los neuropsiquiátricos estarían siendo cerrados. Entonces, la integralidad para este tema es derribar completamente la Ley de Salud Mental. Este es el objetivo. La mamá de Chano anda pidiendo que se derribe el artículo 27, que tiene que ver con la internación. Ah, sí. Pero todo lo demás queda sin ser tocado. Es decir, la señora, la mamá de Chano, está mal asesorada. Bien, sigamos adelante. El artículo 5. La existencia de diagnóstico en el campo de la salud mental no autoriza en ningún caso a presumir riesgo de daño o de incapacidad. ¿Te gustó? Traducime con tus simples palabras, Claudio. Bien.
Te vuelvo a leer. El Sí. artículo 5 dice: la existencia de diagnóstico en el campo de la salud mental no autoriza en ningún caso a presumir riesgo de daño o de incapacidad. Es decir, si el diagnóstico de la persona es que es un adicto, en ningún caso puedo presumir que esto corresponde a un riesgo para la persona o para terceros. Ajá. El señor consume, qué sé yo. ¿Se entiende? Sí. O sea, yo no puedo presumir que se puede hacer daño a él o que puede hacer daño a otro porque consume. Claro. Es adicto, pero no te puedo decir si le va a hacer daño o no. Si es adicto, es un señor que está consumiendo. Entonces yo como médico psiquiatra llego a la casa, la madre desesperada le rompió todos los vidrios de la casa, entonces voy yo, médico psiquiatra, con el patrullero y digo, ¿cómo le va? ¿Qué anda pasando? No, me peleé con mi vieja, que se, ¿y qué, ¿por qué se peleó? Porque yo de vez en cuando me fumo un porro y la vieja se pone pesada, y ahora llamó a la policía. Y preguntarle a la Dígame, madre Chano o al policía. ¿usted sabe quién es el presidente de la nación? Sí, Fernández. Ah, ¿y qué día es hoy? Hoy es jueves. Ah, bueno, le agradezco, disculpe que lo haya molestado. El tipo está parado en tiempo y espacio, por lo tanto no lo puedo llevar a un centro de salud. Mirá vos. Entonces lo dejo en la casa, me voy con el patrullero y se queda el loco hijo de una gran puta con el cuchillo en la mano diciéndole a la madre, ¿y vos me llamaste a la policía, hija de puta? ¿Eh? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que abrirte la panza con la cuchilla, dame plata que quiera comprar palopa. ¿Te gustó o no te gustó? No. No te gustó. Bien, seguimos con el artículo 5 de la Ley de Salud Mental. La persona tiene derecho a conocer y preservar su identidad, sus grupos de pertenencia, su genealogía y su historia. Repito, derecho a conocer y preservar su identidad. Esto es lo lógico, ¿verdad? Adicto o no adicto, se llama Juan Pérez, su identidad es Juan Pérez. Ahora, habla de su grupo de pertenencia, derecho a conocer y preservar sus grupos de pertenencia. ¿Cuáles son los grupos de pertenencia del adicto? Contame. Los faloperos. Los El adictos como puntero. él. Vendría a ser toda la gente que Claro. consume, la puede cuidar, no tiene por qué mostrarlo. ¿Qué cosa no tiene que mostrar? Si mal no entendí, para. Estoy Repetime, durmiendo, Jacqueline. perdón, porque vengo de trabajar y estoy muerta todo un día agotado. No, lo que yo entendí es, en cuanto a preservar porque leí todo lo que es el tema de la ley de salud mental, Bien. pero bueno, no está muy explícita en muchos lugares, tipo, tienen como diferentes, ¿cómo se dice? Hay como diferentes cosas, tipo, lo que estuve buscando es como que veía diferentes cosas. En cuanto a preservar eso me quedó, ¿preservar qué? Preservar su identidad y preservar sus grupos de pertenencia. Claro, son los compañeros de El grupo de adicciones. pertenencias, si es una persona Sí. que consume y tiene algo encima, en cuanto a preservar, ¿viene por ese lado? No, preservar es poder tener a su grupo de amigos. O sea, lo que se hace cuando se trabaja en el tema de asistencia, se lo separa de su grupo de amigos. Claro. Claro. Bueno, la ley prohíbe tajantemente en el artículo 5 que vos lo separes de esos amigos de consumo. Preservar su identidad, su grupo de pertenencia, su genealogía y su historia. ¿Te gustó o no te gustó? Los amigos de la esquina, bueno, son los amigos de él, no se lo podemos combatir, tiene todo el derecho del mundo de ser amigo de sus amigos. ¿Qué cosa? De juntarse con quien quiera. Claro. Por eso están los derechos y garantías del señor. ¿Se entiende? Sí. Bien. Derecho a recibir una atención basada en fundamentos científicos ajustados a los principios éticos. Ahí no hay discusión. Derecho a recibir tratamiento y a ser tratado con la
alternativa terapéutica más conveniente que menos restrinja sus derechos y libertades, promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria. Te lo digo de otra manera. Tiene derecho a recibir un tratamiento con la medida de tratamiento que menos restrinja sus derechos y libertades. Es decir, el tipo es libre y tiene derecho a ser libre. Usted lo interna, usted le está coartando la libertad. Usted está secuestrando a su hijo en complicidad con los del centro de rehabilitación. Claudio, esta gente que dictamina estas leyes, ¿han pasado por consumo? ¿Sabe lo que provoca el consumo? En el caso de Leonardo Gorbach, el autor es consumidor de marihuana. ¿Y cómo puede decretar estas cosas que no tienen coherencia? Para ellos sí tienen coherencia. El objetivo es que la gente se drogue y pueda ser manejada de la manera más sencilla posible. Sí, lo que pasa es que el consumidor llega un momento en que ya no es manejado porque se caga muriendo, y así cada vez menos, o sea, terminan gobernando y mandando ellos. Yo O sea, te lo explico más de grande otra que el manera. consumidor son ellos, no sé. Vero, espera, yo necesito que dejes a un costado tus normas morales. La cosa es así. En el año 1600 vinieron los españoles con aguardiente, la metieron entre los originarios, hacían que se pongan en pedo y se maten entre ellos. ¿Recordás lo que hablé del cura que creó el mate? Bueno, sí. Ahora es exactamente lo mismo. Te meten la falopa, tenés un vendedor cada 2 cuadras, Sí. para que los pibes se droguen y para convertirlos en tarados. Hoy yo les subí a ustedes una nota de Nora Volkov. ¿La conocen a Nora Volkov? No la conocía, pero la leía la nota. Bien, Nora Volkov es la persona que más sabe del tema en el mundo. Es la directora del NIDA, del Instituto Nacional de Drogas de los Estados Unidos. Hace 20 años que es directora del NIDA. Mira. Es un personaje maravilloso. Una vez le puse una conferencia de Nora Volkov a unos pibes en un centro de rehabilitación y cuando terminó de decir lo que decía en esa conferencia, uno de los pibes decía, interesante lo que dice la rubia de la tele. Nada, no le había quedado nada al tipo. Pero la realidad es que hay un problema cada vez más serio por este asunto de la liberalización de las drogas y de los derechos humanos que tienen las personas a drogarse y que dejarán de drogarse cuando tenga ganas de dejar de drogarse. Esta es la concepción. ¿Cómo? Esto está total y absolutamente, o sea, si nos remitimos a la clase anterior, esto es todo parte de lo mismo. Sí, señor. Zaffaroni y el señor que me nombraste recién, Gorbach, Gianconti, Victoria Donda. Exactamente. La Vedra. Recordemos la clase anterior y está todo dicho. Cerruti y todos estos personajes que están alrededor del consumo. Seguimos adelante. Tiene derecho a ser acompañado antes, durante y luego del tratamiento por sus familiares, otros afectos o a quien la persona con padecimiento mental designe. ¿Te repito? Sí. Bien. Tiene derecho a ser acompañado antes, durante y luego del tratamiento por sus familiares. Esto es lógico, siempre sucede eso. Otros afectos o a quien la persona con padecimiento mental designe. Quiero que venga el puntero, papá, que me acompañe el puntero, papá. Mis compañeros de consumo quiero que esté conmigo, loco, ¿qué me prohíben, loco? Así de terrible. Derecho
tiene derecho, estamos en el artículo 5, tiene derecho a recibir o rechazar asistencia o auxilio espiritual o religioso. Te repito, tiene derecho a recibir o rechazar asistencia. Si el tipo dice, no me trato, tiene que abrirle la puerta y que se vaya. Y lo que está haciendo la institución, teniendo a tu hijo, es yendo en contra de la ley para salvarle la vida a tu hijo, con riesgo de ir en cana. Eugenia está petrificada. No, yo ya me empiezo a rascar el cuello porque me pongo nerviosa, ¿viste? Cuando ya me rasque la Te da cabeza, agarre el bronca, te da impotencia escuchar todo ¿Cómo? esto. Te da bronca, ¿Cómo? te da impotencia escuchar todo esto. Claro, pero No ¿por qué puedo te da salirme de impotencia? mi sí. En el Congreso ¿Entendés? Nacional no citaron a los médicos que están trabajando hace 40 años en el tema adicciones. No citaron a las psiquiatras, no citaron a los psicólogos, no citaron a los centros de rehabilitación, no citaron a los neuropsiquiátricos, solo citaron a aquellos que estaban de acuerdo con esta postura. Claro. Ahora, tampoco citaron a padres. Por No, supuesto que no. Y esto no deja de ser parte de lo que decía, de lo que hablabas en la clase pasada. Es todo parte de un sistema muy organizado, digamos. Perfectamente orquestado para Totalmente. convertir a todos los pibes en consumidores de drogas. ¿Por qué? Porque Marx decía, para dominar una nación no hacen falta armas, solo hay que destruir las instituciones y corromper a los jóvenes. y sí. Entonces vos hablas de la iglesia y la primera imagen que te aparece hoy, cura pedófilo. Cuando la gran mayoría de los curas son gente maravillosa, y yo conozco a miles, empezando por el padre Pepe en adelante. Gente maravillosa que dedica su vida y su alma a ayudar a las personas en distintas cuestiones, no solo en esta. Cuando hablas de la policía son todo gatillo fácil, cuando en realidad no es así. Son gente que abrazaron una profesión para ayudar a otros. Esa es la esencia del policía, para cuidar a la gente. ¿De quién? De los Sí. delincuentes. Entonces vas hablando de cada profesión, de cada cosa institucional, y resulta que hay que tirar abajo todo. Entonces lo que te dejan a través de los medios de comunicación es que todo es una mierda. Lo que Ahora, pasa es que ahora es como que se convirtió todo en una mierda, porque los Ya hace policías de rato que antes viene eran policías. cierta, Ahora cierta vez. cualquier... Mira, yo hoy estuve en una comisaría por un trámite que tuve que hacer y sabes que tenían en el salón principal donde me atendieron a la Virgen de Luján. Y en ese momento recordé que la Virgen de Luján estaba en la puerta de los tribunales de Buenos Aires y fue retirada. Hubo toda una historia con retirar a la Virgen de Luján de los tribunales de Buenos Aires. Es decir, hace rato que vienen trabajando para retirar todo lo que tenga que ver con la formación espiritual de las personas. Por eso yo te tengo que enseñar a vos sobre los 7 pecados capitales, porque resulta que vos no recibiste esta información, ni vos, ni tu hijo, ¿entendés? O sea, antiguamente esto lo daba el cura del pueblo. catecismo. Entonces, los pibes no tienen formación espiritual, No. formación moral. Bueno, seguimos con la ley porque me voy por la rama. Discúlpenme el entusiasmo, che. No, pero es que está muy bueno, Claudio, porque, pues, bueno, sí. Tiene derecho a ser asistido por un abogado. Es decir, lo que pide la ley de salud mental es que la persona tenga un abogado defensor. ¿Cómo para qué?
Y si lo secuestran para meterlo en un centro de recuperación, si no le permiten ver a sus amigos, si no le permiten ir a comprar drogas, necesita un abogado el pibe. No, Dios. Derecho a que en caso de internación involuntaria o voluntaria prolongada, las condiciones de la misma sean supervisadas periódicamente por el órgano de revisión de la Ley de Salud Mental. Acuérdense, órgano de revisión de la Ley de Salud Mental. Son un grupo de hijos de puta que van a los centros de rehabilitación para cerrarlos. Dentro de... ¿Centro de? ¿Dijiste? Derecho a que en caso de internación involuntaria o voluntaria prolongada, las condiciones de la misma sean supervisadas periódicamente por el órgano de revisión de la Ley de Salud Mental. Este órgano de revisión de la Ley de Salud Mental funciona en el Ministerio de Salud de la Nación y en todos los ministerios de salud del país. ¿Te gustó? No te gustó. Derecho a no ser identificado ni discriminado por un padecimiento mental actual o pasado. ¿Entendiste? No. Traducime. Bien, no podés tener en la historia clínica de la persona en la epicrisis momentos anteriores a este sobre brotes psicóticos, problemas psiquiátricos, esquizofrenia. No importa, lo importante es ahora, en este momento. Entonces, cuando tenés una persona con un brote psicótico, lo llevan al servicio de salud mental, lo tienen la friolera de 5 días, le dan medicación hasta que el brote baje, y una vez que el brote bajó, te llaman y te dicen, tiene que venir a retirar a su hijo. Pero si en 5 días no puede haber solucionado la psicosis que tiene. No, ahora está medicado. Lléveselo a su casa. Si no, la vamos a denunciar por abandono de personas, señora. Perdón, si lo denuncias a la señora la denuncias por abandono de personas, la señora tiene derecho a preservar su integridad física. Sí, y no pero la la sola amenaza hace que la madre pelee internamente con ella y por su estado de codependencia lo agarra y se lo lleva a la casa. Que me lo traigan a Yo mí. lo que sugiero en estos casos es que la madre haga una perimetral. Y ahí cagaron fuego porque no te lo pueden devolver a tu casa. Te pregunto, Claudio, Sí. con respecto a que no se puede llevar una historia clínica del chico, nada, o sea, ¿qué pasa? Vos agarrarlo internado, toma, mi hijo es adicto, ponele, o tiene ataques, o lo internás, o sea, y a ellos no les importa, o sea, ¿cuál es el problema de tu hijo? Es como Lo que te que lo pasa es que evalúan. vos te estás cercenando los derechos humanos de esta persona poniéndole título de cuestiones anteriores que la persona sufrió. Pobre muchacho, tenía un problema de depresión hace un tiempo atrás, ¿por qué tiene que seguir con el sayo colgado de depresivo? Al final vos lo estás estigmatizando. No te gusta. No tiene un muerto en el ropero. Bien. Derecho a ser informado de manera adecuada y comprensible de los derechos que lo asisten y de todo lo inherente a su salud y tratamiento según las normas de consentimiento informado, incluyendo las alternativas para su atención. El consentimiento informado tiene que ver con una planilla que la persona debe firmar para que la tenga el juez. Sí, te voy a decir una cosa.
Vos le podés leer Sí. todo lo que quieras, le podés informar todos sus derechos y todo, pero si está tan dado vuelta no te va a entender nada. Así que si se los lee o no se los lee, lo mismo. ¿Sabés que entienden perfectamente cuando le decís que no lo podés retener? Ah, bueno, Sí. esa parte sí. Esa parte la entienden. Es verdad. Si vos le informás esto, el 80% de las personas internadas se vuelven a la casa, poniendo en riesgo la vida de ellos y la vida del grupo familiar. Muy bien. Bien. Derecho a poder tomar decisiones relacionadas con su atención y su tratamiento dentro de sus posibilidades. Repito, la persona tiene derecho a poder tomar decisiones relacionadas con su atención. A mí no quiero que me vea el psiquiatra, ¿eh? No, a mí que no me discutan la marihuana, yo la marihuana la voy a seguir consumiendo, trátenme por cocaína solamente. Esto es lo que propone la ley. No sabes si reírte o llorar con esto, Claudio. Llorá. Pero si esa fuera la solución, Euge, lloraríamos todos, pero esa no es la solución. La solución es que cambien esta mierda. No, es una cosa de loco. Derecho a recibir un tratamiento personalizado en un ambiente apto con resguardo de su intimidad, siendo reconocido siempre como sujeto de derecho con el pleno respeto de su vida privada y libertad de comunicación. Te subrayo libertad de comunicación. ¿Y por qué te lo subrayo? Yo le digo a la gente de los centros de rehabilitación, cuidado con prohibirle a la persona internada comunicarse con la familia como forma de sanción por alguna macana realizada dentro de la casa. Porque vas preso por privación ilegal de la libertad. Estás ilegalmente privándole al chico de comunicarse con su familia, según la ley de salud mental. 8 a 15 años de cárcel, ¿te va? Sí, también se podría comunicar con el dealer. Tiene Sí. todo el derecho del mundo. A Eugenia no le gusta. No, a mí no me gusta una mierda. ¿Qué querés que te diga? Es que cada Derecho, punto es para discutirlo, para pelearlo. No se puede. derecho a no ser objeto de investigaciones clínicas ni tratamientos experimentales sin un consentimiento fehaciente, y esto es normal. Está bien. Derecho a que el padecimiento mental no sea considerado un estado inmodificable. Repetilo, Clau. Derecho a que el padecimiento mental no sea considerado un estado inmodificable. Es decir, el tipo viene, digamos que está loquito, pobre viejo. Obviamente que si para de consumir y aprende a vivir sin drogas, va a modificarse para bien este padecimiento. Lo que dice la norma es, bueno, tiene derecho a que el padecimiento mental no sea considerado un estado inmodificable, que no quede eternamente internado, a eso se refiere. Tiene derecho a no ser sometido a trabajos forzados. Lavar los platos. Lavar los platos, barrer su pieza, hacer su cama, cortar el pasto, pintar la casa. Yo me pregunto qué hacían haciéndolos hacer cosas en las cárceles, adoquines en las cárceles, Por eso. porque es el lugar Pero bueno, siguiente del adicto. O es el centro o bueno, es la cárcel, o es el neuropsiquiátrico, o la muerte. derecho a no ser sometido a trabajo forzado. Entonces no puede lavar. Vamos al artículo 8. Debe promoverse que la atención en salud mental esté a cargo de un equipo interdisciplinario integrado por profesionales técnicos
y otros trabajadores capacitados con la debida acreditación de la autoridad competente. Se incluyen las áreas de psicología, psiquiatría, trabajo social, enfermería, terapia ocupacional y otras disciplinas o campos pertinentes. ¿Qué dice el artículo 8? Yo te leí un montón de palabras y no entendiste nada. Ahora paso a explicarte. ¿Tenés ganas de que te explique? Sí. El artículo 8 dice... Perdón, en 4 se corta, ¿eh? Bien. El artículo 8 te dice que el psiquiatra tiene el mismo nivel de responsabilidad que la señora que hace terapia ocupacional, que el enfermero, que el psicólogo y las demás disciplinas que trabajen en ese lugar. Antiguamente, el psiquiatra decía esta persona queda internada. Hoy no lo puede hacer y tiene que estar sujeto el médico psiquiatra a el grupo interdisciplinario que todos se sientan en rueda para discutir cómo le va a Juan Pérez. Che, ¿qué hacemos? ¿Lo internamos a este muchacho? No, me parece que puede seguir en la casa. ¿Te parece? Che, mirá que yo lo vi medio, yo como médico psiquiatra digo, no, pero no pasa nada. No, usted, doctor, está suponiendo o está adivinando qué es lo que puede llegar a pasar. Y la verdad que acá nos mantenemos con cosas concretas y no con fantasías o cosas que usted imagina que pueden llegar a pasar. Por eso sobrevienen los suicidios y los homicidios. Porque ya un médico advirtió que va a pasar eso y finalmente termina pasando. O no ves al Chano pegándole una puñalada a un policía. Bueno, O al otro. Sí. Igual es medio en contraposición a lo que hablábamos la otra vez de los psiquiatras, que los drogan con drogas lícitas y que te los mantienen falopeados y te dicen que, bueno, o los otros que te dicen que te fumes un porrito. Bien. Lo que han mutado muchos médicos es, en vez de recetar los medicamentos psiquiátricos correspondientes para aquellas personas que tienen determinadas dolencias, le dicen, fúmate un cigarrillo de marihuana. Claro. Pero si todos tienen la misma autoridad, y dale bola a la terapista ocupacional. O al Claro, al que barre. Al que barre, me olvidaba del que barre. Así de corta y sencilla. Por eso es tan complicado este asunto hoy en la República Argentina. Que puedas tener a tu hijo resguardado en un centro de rehabilitación es, por decirlo de alguna manera, es tocar el cielo con las manos. Solo la provincia de Buenos Aires, gracias al trabajo de Dualde, es que hay tantos centros de rehabilitación. Otras provincias no lo han permitido y el único lugar al que recurren desde todo el país es a provincia de Buenos Aires, que tiene la mayor cantidad de centros de rehabilitación del país. ¿Te gustó o no te gustó? En menos de un minuto se corta y damos 15 y empezamos. Eso, nos tomamos los 15 minutos para ir a preparar un matecito, para sonarnos la nariz, para... Yo Sí. quiero hacer una pregunta sobre algo que se escuchó mucho, para que me lo respondas después del corte. En una época, acá se escuchaba muchísimo de que Dualde era el que manejaba la droga en la provincia de Buenos Aires. Por eso, cuando vos hablaste de Dualde como precursor digamos, de los centros